Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este cuarto episodio de Conecta Podcast. El día de hoy es un episodio especial por el Día del Niño y estamos muy contentos de recibir en la sala a Grecia Izquierdo, terapeuta infantil de Bolitas Papel, en el que hoy vamos a hablar sobre temas de neurodivergencia infantil. ¿Cómo estás el día de hoy, Grecia? Hola, muchas gracias por invitarme aquí a Conecta Podcast. La verdad estoy muy bien y estoy muy contenta porque me hayan abierto este espacio y conocer el set. La verdad está muy lindo, muy cómodo. Gracias. Y pues venimos muy alegres para ver qué podemos sacar de este podcast el día de hoy. Perfecto. Ay, para nosotros es un gusto tenerte, Grecia. Bueno, creo que ya nos conocíamos desde hace poquitos años, ¿no? Cuando íbamos en prepa, y para mí es como muy especial poder tenerte hoy en este espacio y poder tocar esos temas tan importantes, ¿no? Recordemos que en Conecta Podcast hablamos acerca de negocios, crecimiento personal, empresarial y mindset, así que quédate porque lo que se viene en este episodio sin duda es muy especial, y más porque este episodio, como mencionó Kera, es especial por el Día del Niño. Así que bien, Grecia, cuéntanos, ¿qué es Bolitas Papel? Bueno, Bolitas Papel es un centro terapéutico enfocado en los pequeños, en su neurodesarrollo, y estamos enfocados más en los niños neurodivergentes. Trabajamos desde nuestros especialistas terapeutas en la parte en el desarrollo emocional, cognitivo, lenguaje, social, y incluimos todo lo que es el neurodesarrollo. ¿Y cómo surgió la idea de crear Bolitas Papel? Bueno, Bolitas Papel surgió desde la necesidad de que tenía que cuidar a mi hijo y tenía que yo trabajar. Entonces, yo trabajaba en una fundación, mi hijo constantemente se empezó a enfermar y decidí salirme de mi trabajo y emprender lo que es Bolitas Papel. Sí, desafortunadamente muchas madres por necesidad de trabajar pues tienen que dejarle a su hijo pues a abuelas, a guardería y muchas veces no están tan al pendiente de señales que el hijo puede presentar neurodivergencia. Entonces, ¿cuáles son estas señales que más se ignoran y son una alarma de que el niño necesita atención terapéutica? Sí, mira, ¿qué es lo que pasa aquí? También, incluso a mí me pasó como mamá, cuando mi hijo empezó a crecer, yo empecé a compararlo y empecé a ver a pesar de que yo tenía lo que era la carrera o el conocimiento, empecé a caer en lo que son las redes. ¿Qué quiere decir? Yo empecé a comparar lo que era mi hijo en su evolución y en lo que decían las redes sociales, el TikTok y esas cosas. Entonces yo empecé a decir, mi hijo tiene algo en ese tiempo, y yo lo llevé con un especialista para poder trabajar lo que era su lenguaje. Posteriormente de eso, a mí me dijeron que no tenía nada que ver, que no era nada desarrollado de algún trastorno, simplemente era que, como también sabemos, cada niño evoluciona de diferente forma, pero aún así tenemos que tener señales y rasgos, y qué es lo que siempre comento, es que no hay que quedarnos con nuestra intuición, hay que actuar, pero hay que actuar con profesionistas. Yo, por ejemplo, en ese punto no diagnostiqué yo a mi hijo, no le puse yo una etiqueta, yo no dije que tenía eso, sin en cambio me acerqué a especialistas para que ellos pues prácticamente me dijeran si tenía un trastorno o condición, o simplemente era parte de su desarrollo, que fue por parte de su desarrollo, y por eso descartamos cualquier diagnóstico. Ahorita que tocaste el tema de redes sociales, sin duda hasta nosotros como adultos nos llega a afectar, o sea, ahora en el cerebro de un pequeño que apenas está en desarrollo, o sea, ¿qué consecuencias tiene el uso excesivo de redes sociales? Ya no solamente en niños de 13 años, sino más pequeños, 5, 6 años, 3 años. ¿Qué puedes notar que afecta en ellos? Siempre he tratado de que, como sabemos bien que vivimos en un mundo ahorita muy rápido, en el mundo en el que incluso a veces no tenemos ni tiempo de poder ser papás o poder ser mamás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como terapeutas, y porque sabemos la realidad de lo que vive un adulto típico o normal, que tienen que trabajar, que se levantan desde las 7 de la mañana, que es corriendo, que no nada más tienen a un hijo y que tienen tres? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de moldearnos a eso? Y a pesar de que no es algo que recomiendo, lo que son las pantallas, en general, no nada más hablo de las redes, hablo de la pantalla desde el celular, se habla la pantalla desde la tele, se habla la pantalla que si los niños incluso van a la escuela y tienen lo que es proyector y tienen lo que te crea un vínculo hacia una pantalla,
porque no nada más es el contenido, sino es, por ejemplo, el destello o son los movimientos, o quizás en la escuela dices, ay, pues ¿qué te puede afectar lo que es algo educativo, ¿no? Pero si en la escuela tenemos una clase de computación que es 1 hora, entonces a un niño meterle de preescolar, que prácticamente la recomendación es que esté máximo media hora o 1 hora en pantallas y todavía tú le agregas otras 3 horas en casa o todo el día, entonces hay como un desfase en lo que ellos pueden atraer, ¿sí me explico? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las pantallas solamente nos dan información, no perciben nuestra información. Entonces es donde empezamos a tener problemas de lenguaje o de conducta o esta parte en la que ellos tengan alguna interacción con alguien que incluso hasta se sienten hasta más seguros con su teléfono como adultos. Los adultos ya es como una extensión de nosotros, ¿no? Entonces, ahora como niños la necesidad se vuelve muchísimo más, ¿no? Y aparte considero que, bueno, digo, yo no soy mamá, pero viéndolo como desde ese punto de vista, también como quitar las pantallas demanda mayor tiempo de calidad, ¿no? O sea, más que solamente cuidar a nuestros hijos, vamos a llamarlo así, más que solamente dar un cuidado, también es como ese acompañamiento. Y ahí quiero preguntarte algo, o sea, ¿qué consideras que es realmente el acompañamiento a los niños? O sea, hablando ya en este día del niño, hablando del uso de pantallas, o sea, ¿cómo tú ves todo este tema? Bueno, prácticamente nuestros hijos no son como fueran adornos, entonces ni tampoco es algo de que si te casas y ya tienes que tener un hijo, o sea, no es como si fuera un cumplimiento en la vida social que tengas que tener, ¿sí me explico? Entonces siento que ahora, por eso son muy pocos adultos que suelen tener, aunque vivan en pareja, un hijo, porque ya un hijo lleva más allá, una responsabilidad en tiempo, en calidad. Entonces sabemos que obviamente vivimos en un país en donde muchas veces ni a los niños nos interesa el saber su sentir, o decimos, ay, ni siquiera se da cuenta, ¿no? O ay, ni siquiera lo va a notar. Entonces, minimizamos tanto el sentir de nuestros niños o de nuestros hijos en esta situación, o lo pasamos a un segundo plano. ¿Qué es lo que podemos hacer como mamá, que incluso a veces nos cuesta trabajo? Porque, vuelvo a repetir, vivimos el día a día, así como tal cual nosotros nos levantamos y tenemos una rutina de trabajo, dentro de esa rutina tiene que estar nuestra estructura de nuestros hijos o nuestra familia, porque si no, de todas formas se va a derrumbar las cosas, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, muchas veces me comentan, es que yo sí estoy con mi hijo y es que yo me la paso todo el día con mi hijo. Pero o la mamá está en el celular o el hijo muchos dicen, no, es que yo fui al cine y el cine no es un tiempo de calidad, porque ¿qué es lo que vas? Te sientas, ves una pantalla y ahí quedamos, ¿no? O sea, no hay el de que interactuar, de jugar o el que en realidad nos interese qué es lo que quieren. Eso siento que es lo que sería lo principal, el acercarnos y que aunque muchas veces pensamos que el tiempo va pasando y hay, por ejemplo, yo he visto videos donde dicen, recuerda que tu hijo tiene no sé cuántos veranos en la vida, tiene que no sé cuántas navidades, cuántos ratones de que se le caen los dientes. Entonces, si viéramos que en realidad no son años, sino son momentos, en esos años, creo que si valoráramos como papás esos momentos, los atesoraríamos mucho más, ¿no? ¿Qué comportamientos crees que la gente ya normalizó en los niños, pero que siguen siendo un foco de atención? No es por satanizar las pantallas, pero creo que el uso de visuales, sea celular o tablet, se normalizó tanto que un niño tenga ya un celular o tenga una tablet, incluso hasta a veces hasta el más reciente que el papá. O sea, no es tanto el hecho de que o sea, el hecho de que sea algo que incluso hasta suelen hasta empeñarse o suelen hasta caer en endeudarse, ¿no? Para poder cubrir la pantalla o la tablet y que mi hijo tenga igual que los demás, ¿no? Ajá. Creo que el hecho es eso, de que vivimos igual en una sociedad, pues que todos nos vemos en redes y si mi hijo no está actualizado, pues, ¿por qué? Vamos a lo mismo, de que nuestros hijos son una extensión de nosotros y son un reflejo. Y cuando vemos que algo no está bien,
con ellos es que no está bien con nosotros como papás. Bueno, y de hecho he escuchado mucho como estos comentarios, ¿no? De que ahora pues todo está cambiando, ¿no? De que la estimulación temprana, de que antes pues tal vez eran como otras formas, ¿no? En la crianza de los niños, ¿no? Pero ¿por qué consideras que la estimulación temprana puede hacer la diferencia en los niños? La importancia de estimulación temprana, yo siento que va desde la estimulación prenatal. O sea, el hecho en realidad en que si los o sea, nosotros como humanos quisiéramos en realidad crear una evolución, sí hay una evolución, sí hay cosas que nos cambian como la tecnología, lo vuelvo a mencionar, pero hay otro tipo de evolución como esta parte de que muchas personas no conocen esta parte de la estimulación prenatal. El bebé desde aquí empieza su neurodesarrollo, desde el vientre. Entonces, desde ahí es como que el primer punto que es lo que es la unión de la mamá con el bebé, la mamá con el niño, y ya de ahí nos vamos con la estimulación temprana. Muchas veces la estimulación temprana la basa mucho a los niños que suelen verse características desde bebés, o suele verse niños prematuros, o que son por lo regulares los candidatos o los pequeños que son más viables para tener la estimulación temprana, pero la estimulación temprana en otros países pues de primer mundo suele hacerse desde como si fuera el preescolar. O sea, es como de cajón lo que es de esa parte, ¿no? Entonces, creo que es algo, si quieren en realidad, o tienen más que nada la oportunidad para ir a una estimulación prenatal, aunque sea una clase y vivir la experiencia, sería muy padre porque hasta como mamá y como pareja ayudan la unión con el bebé. Y ahora, y si tienen la oportunidad de llevar a sus pequeños a una clase de estimulación temprana, también es como vuelvo yo a repetir, son momentos y son experiencias que pueden tener. Hay pequeños que lo requieren de base por recomendaciones de especialistas como pediatras, como neuropediatras, pero si como mamás a ti te gustaría llevar a tu pequeño, o sea, no, en realidad no tienes que tener una característica específica, simplemente con el hecho de que si tú quieres tener un buen desarrollo en tu pequeño, puedes llevarlo. Es muy importante porque es donde empezamos a ver desde el lenguaje, desde lo social, que convivan con otros bebés, el bulbuleo y nos ayuda a que su cerebro madure con los hitos que requiere cada pequeño. Y por ejemplo, ¿consideras que beneficia a un niño que fue a estimulación temprana que evite desarrollar problemas de lenguaje o eso es muy independiente? Claro que sí. Siento que, bueno, considero que es importante y no es que algo que yo considero, científicamente está comprobado que cuando unos niños reciben estimulación temprana de lenguaje, conductual, social, desarrollamos aparte del vínculo, desarrollamos las habilidades que requerimos en cada hito, en cada etapa de crecimiento del niño. Entonces, la estimulación temprana no está peleada que si sueles tener algunas características o simplemente es por eso digo, si quieren vivir la experiencia de una estimulación temprana, lo tomen en donde les gustaría tomarlo y que vivan esa experiencia con sus pequeños, porque muchas veces estando ahí también nos damos cuenta de lo maravilloso y la forma en la que puede surgir muchísimas cosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como solemos a veces decir, tenemos la idea de que nosotros solemos nacer con los trastornos. Hay trastornos que son heredativos. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo, no, es que tiene 4 años y no tiene un lenguaje fluido o no tiene un lenguaje comunicativo, pero sí habla. Porque sí habla, porque decimos palabras sueltas como leche, mamila, o bibi, mamá, papá, pero no hay un lenguaje comunicativo, no hay una coordinación de oraciones, una estructura de oraciones. Entonces, tal cual, sí habla, pero no es un lenguaje expresivo que pueda tener yo del pequeño. ¿Qué quiere decir aquí? Entonces, es donde nos basamos a ver que muchas veces nos tiramos que es autismo, ¿no? Pero en sí existe el trastorno específico del lenguaje, existen otras cosas que podrían arrastrarnos, no tanto tal cual algún trastorno, sino como es lo que también comento muchas veces, qué necesidad tiene el pequeño para poder desarrollar el lenguaje, ya que el lenguaje es una necesidad de nosotros que tenemos para poder expresarnos. Entonces, si no tenemos la necesidad de poder tener un lenguaje,
pues va a ser muy, muy poco el que, o sea, es como decir, ¿qué tanto me exige? El que me el que me está pidiendo las cosas, que yo me pueda expresar, si veo que no me exige, pues tampoco voy a hacer yo algo más. Pero si vemos que me exige, hablamos de exigir porque es esa parte de qué tanto yo tengo la necesidad de poder decirlo, ajá, de poder estructurar esta oración, o qué tan fácil a mí me suelen dar las cosas para que ya yo diga. Y no es que caigamos en esta parte que muchos dicen, ay, no, es que es flojo para hablar, porque también solemos tener esta ideología de que, ay, no, es que es flojo, o ay, es que su papá o su mamá, que muchas veces nos comentan que es su papá habló hasta los 5 años y ahorita está bien, pero ¿qué pasa? Observamos a una persona que si yo le hago una pregunta, como por ejemplo terapeuta de su pequeño, y yo le pregunto algo a él a veces no me suele estructurar bien una respuesta, siendo un adulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las carencias se suelen arrastrar y suelen evolucionar a la edad en la que él está, pero no significa que ya se le desapareció o se le quitó, porque volvemos a lo mismo, los trastornos no son enfermedades, ¿no? Entonces, simplemente evolucionan al nivel de adulto en el que tú estás. Son temas más de conducta, ¿no? Pues sí, son temas de conducta y de su desarrollo. De su desarrollo, Funcional, ¿no? ajá, y es lo que muchas veces solemos vivir ahorita de adultos, más ahorita por ejemplo nosotros como adultos, que somos tan funcionales en el día a día. ¿Por qué? Porque pues puedo entablar una conversación, pero quizás ustedes no saben que en mi interior yo estoy ahorita comiéndome las uñas, ¿no? Y me causa una ansiedad el que yo esté frente a cámaras. ¿Me explico? Sí, sí. Soy funcional porque realizo la actividad, pero en mí, yo quizás ya tuve que tener un proceso para poder yo estar aquí, o ustedes, ¿no? Ya tuvieron que estar en un proceso, o cuando salen de la cámara dicen, uff, ya, alivio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos funcionales, pero el llegar al punto es a veces el proceso más largo, aunque sea algo muy simple. Entonces, eso viene desde muy atrás. Fíjate que ese rato que estábamos platicando antes de entrar, así que al aire, antes de entrar al aire, algo me llamó mucho la atención y yo creo que es algo muy cierto. ¿Por qué? Porque tanto a nosotros como a adultos nos pasa. Y yo me doy cuenta en mí, o sea, yo veo un video y a mí se me hace demasiado eterno verlo en uno, o sea, de que en reproducción normal. Sí. Yo tengo que poner en 1.5, en 1.3, 1.2, porque si no es como de, está muy lento, ¿no? Entonces, cualquier video que yo escucho, podcast, audio, es como en 2, casi 2X, y así de que súper rápido, ¿no? Y tú mencionabas algo importante acerca de los videos, ¿no? De que los niños pues ven videos cortos, y antes pues era de que, no sé, un niño tenía una película favorita, ¿no? Por ejemplo, de mi hermano era La Era de Hielo. O sea, Carlos veía La Era de Hielo muchísimas veces, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ahí hazme una cita para una niña de 30 años, ¿no? Hazme una cita, por favor. Él veía mucho La Era de Hielo y me acuerdo que él se aprendía todos los diálogos, ¿no? Pero él veía toda la película completa una y otra vez sin saltársela. Y pues tú me mencionabas algo importante de que ahorita es como ver los videos cortos y ya realmente pues los niños seguirán viendo como películas, o sea, no sé, digo, no, desconozco esa parte, pero si nosotros como adultos nos desespera el hecho de que algo esté muy lento, ahora imagínate un niño, o sea, nos acostumbramos tanto a cierta inmediatez. Así es. Que como dices, ok, tal vez no ven la necesidad de, ¿para qué pido agua si mi mamá me la va a dar? O sea, no sé, yo creo que por ahí va esa parte por lo que entiendo, y que tal vez como es en esos puntos se va desarrollando, pues el niño no tiene la necesidad de hablar, y pues ahí, ¿no? Y uno lo deja y pues tal vez llega un punto en el que va creciendo y como te dijeron, no, bueno, llegó a los 5 años y habló, pero eso de adulto, pues sí, ¿no? Porque al final de cuentas es un desarrollo, una habilidad, pues que no se trabajó de cierta manera y tal vez no lo veas en el momento, pero ya de más grande sí, ¿no? Sí. Y pues a veces hasta uno se da cuenta que dices, ok, o sea... algo no está funcionando. Algo no está bien, aquí. o sea, a mí me cuesta pronunciar la R, no tiene nada que ver con eso, pero tal vez si yo de niño hubiera trabajado la pronunciación y, no sé, yo me quedaba como a terapia de desarrollo de motricidad y tengo como temas de coordinación, pero nunca lo trabajé lo suficiente, entonces tal vez si eso hubiera sido diferente de adulto, pues ya no estuviera enfrentando como ciertos problemas, ¿no? Sí, claro, y sobre todo, por ejemplo, solemos hacer de que, regresando un poquito al tema que me decías de saciar, porque como adultos, imagínate, nosotros no fuimos creados de esa forma, de que algo rápido, instantáneo.
cuando éramos niños, ¿no? Porque veíamos películas, porque veíamos, no sé, caricaturas que si el coyote y el correcaminos y que incluso a veces ni sonido tenía y eran más así, los colores más cálidos, ¿no? Que ahorita ya todo brilloso y que la rosa chillón y todo eso. Y todavía había muchos niños que leían, aparte, ¿no? Ajá, entonces, o que jugábamos, ¿no? O que Que jugaban. si el carrito, o que si la muñeca, o inventábamos ahí. De hecho, las enciclopedias de Carlitos, ¿te acuerdas? O sea, Ah, tú sí, yo leía todavía muchas agarrabas las enciclopedias. enciclopedias de dinosaurios y cosas así. Sí, sí. Ahorita, pues, no No, creo, pues, ¿no? no llegan y el internet, o sea, pon en YouTube al del dinosaurio fulano y ya te empiezan a decir toda la información, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que vuelvo a creer, a comentar? Que como vivimos en un mundo muy rápido, o sea, ahorita siento que vivimos en un mundo muy rápido, que por lo mismo, o sea, no tienes tiempo de quizás tomarte, en realidad sentarte, imagínate, que me digas que no tienes el momento de poder incluso hasta escuchar un audio, Ujú. porque sabes que lo que sigue es, escucho el audio y órale, tengo que manejar, escucho el audio y es nada más es el tiempo en el que está en rojo, y escucho el audio en lo que voy al baño, y es de que ya, y a veces ni siquiera le entendemos, y sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como adultos estamos en automático, y sin en cambio estamos creando que nuestros hijos estén en automático, o nuestros niños estén en automático, ¿qué es lo que nosotros como adultos somos los que nos tenemos que desconectar, Sí. en realidad? ¿Por qué? Porque les estamos cayendo una responsabilidad a pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya tenemos pues, no problema, pero sí algo ya más notorio, que por ejemplo me ha pasado, que no me dicen, venimos a clase, porque por ejemplo, a veces no nada más es lenguaje, vamos a terapia psicopedagógica, y empezamos nosotros a lo que es la entrevista, evaluar al niño y toda esta parte de la terapia psicopedagógica, y me estás diciendo de que tiene 7 años, un ejemplo, y me dicen que no lee y no escribe. O empezamos con los DIS, que son otras cosas, que ¿Qué tenemos, son dis? por ejemplo, es ay, se me fue la palabra, lo que tengo yo, dislexia. Ah, ok. Y yo no tengo. Sí, empezamos con los DIS y hay varias, la más popular es la dislexia, que es no nada más es como escribimos, nuestro cerebro lo procesa diferente y no nada más lo escribimos sino lo hablamos, pero en mi cabeza, como no sé si han visto esos videos famosísimos o popularcitos que salen, ay, es un mapeche. No, un mapache. Sí, sí. Y es que en mi cabeza está ahí diciendo mapache, ¿no? Ajá. Y en mi Mapache. imagen ya está, incluso hasta lo escribimos. Entonces, ahí es otro, como que otro canal de lo mismo de esta parte de lo de la educación y lo de la psicopedagogía, que suele también, nosotros solemos ver esa parte. Entonces, pero en donde empezamos a indagar más, y me dice, no, es que él empezó a hablar, ya tiene 7, empezó a hablar a los 4, nunca lo llevé a terapia, porque empezó a hablar, a como pudo. Entonces es donde empezamos a tener problemas a los 7 años con la lectoescritura, porque su forma de procesar o su forma de la comprensión no va a ser la misma que un pequeño. Entonces es donde empezamos a ver quizás algunos tipos de trastornos de educación o o sea, son otros, o sea, la verdad es muy amplio, o sea, el libro del DMC5, que ahorita creo que ya es el DMC6, es muy grande, o sea, que me diga alguien, sí, pero creo que ya se actualizó, ya no se va a llamar DSM5. Déjame ahorita, y si no lo grabamos, y si no lo quitan. Sí, porque por lo regular es el DSM5, que ve ese libro de los trastornos y es el que te desglosa todo lo que un trastorno llega a tener. Entonces, cuando me dice, ay, es que yo no creo tener algo, ay, ponte a leer ese y vas a ver que algo de ahí vas a encontrar que tienes, ¿no? Entonces, Y por ejemplo, ¿qué señales hay en los niños que a veces los papás dicen, se le pasa solo o está muy consentido? No, seguramente con el tiempo va a pasar, ¿no? Que yo me imagino que hay situaciones así. Digo, no es como desde el juzgar, pero es como una ejemplificación, ¿no? Que tal vez como la forma de crianza de antes era, no, pues con uno y se le quita, ¿no? Sí, sí, sí. Y o se le va a pasar o simplemente lo va a dejar de hacer. Pero ¿qué señales hay que dices? O sea, realmente con el tiempo no pasan, al contrario, se potencializan más y pueden llegar a afectar, pues tanto ya en la escuela, en la convivencia,
convivencia, en la socialización, o sea, desde niños que no les gusta como el socializar o que tal vez como que les cuesta el hacer amigos o como que les cuesta expresar cosas. O sea, ¿cuáles son esas señales en los niños que has visto en pacientes, ¿no? Es que una de las principales, que es porque es el más notorio, es el lenguaje. Es lo que, porque como, por ejemplo, es un ejemplo que casi siempre pongo, tenemos lo que es el síndrome de Down. El síndrome de Down es algo que es físico y es algo que observamos en las personas y nos damos cuenta muy rápido cuando tienen es el síndrome. Pero ¿qué es lo que pasa como cuando tienen algún trastorno dentro del neurodesarrollo? Es algo aquí. Entonces no es como que va a ser prácticamente algo físico, sino algo más en acciones. Como comentaste, Mar, de que no socializan, de que a veces se ven temerosos, de que a veces, por ejemplo, están en una fiesta, en una piñata y empieza quizás la parte del está sola y ya se tapan los oídos, los sonidos, las luces, o sea, igual a veces la ropa. Entonces, pero a veces no solemos darnos el tiempo de observar, que a veces desde bebés, por ejemplo, es algo que dicen, ay, es que porque hacen que el bebé como que se cae y que hace como que el reflejo, Ah, sí. pero es algo que tiene que el pequeño realizar, porque o sea, no es como que el pediatra en su momento lo quiera hacer de mal uso, sino que es algo, un reflejo que él tiene que ir desarrollando, y es cuando el bebé no lo hace, entonces ahí empiezan, o sea, desde ese punto empiezan a hacerse como que los foquitos amarillos, ¿no? Y es algo que siempre les comento a los papás. Aquí no es de que te estés, ¿cómo se dice? Que te estés volviendo como loca, de que decir, ay, algo está pasando, que es una persona, porque a veces dice, ve, ya camina de puntitas, y ya está caminando de puntitas, y ya está eso, y empezamos, ¿no? Como también a buscarle el pero sí, en lugar de preocuparse, ocuparse. Y si vemos que es algo muy repetitivo, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como padre? Ir a un especialista, no autodiagnosticarlo, no autodecir, es que mi hijo tiene autismo. O buscar en ChatGPT, ajá, mi hijo así hace es. esto. No, Sí. o peor aún, regañarlo porque hace eso, Sí, ¿no? Cuando a así veces es. ni siquiera es... Sí, no, y es que hay que tener en conciencia que eso también es una parte de un duelo. Ujú. O sea, los papás tratamos de caer en la empatía con ellos, de que es un proceso de un duelo, el perder de que, y en realidad se sonará muy feo, muy crudo, porque no nos gusta expresarnos así, pero darte cuenta que tu hijo no va a ser igual que, o lo que tú esperabas, porque es Sí. un duelo como papá, porque tu hijo no significa que va a cambiar. Tu hijo con o sin algún diagnóstico va a seguir siendo. O sea, por ejemplo, Mar, si tiene algún diagnóstico, va a seguir siendo Mar. Ujú. ¿Me explico? No significa que va a cambiar algo en ella. Ujú. Simplemente su forma de procesarlo va a ser diferente. Entonces, a veces lo complicado es de que yo como papá me tengo que ahora comprender que ella no lo va a procesar igual. Ujú. ¿Sí me explico? Entonces, y también es como decir, ya no va a ser esto, ya no va a tener familia, ya no va a estudiar, ya no, porque ya no tiene lenguaje, o no comprende, o no entiende, pero, ¿qué es lo que pasa? No significa que no realice esas habilidades, sino en cambio lo procesamos de una forma diferente, y obvio, caemos en lo mismo, que no estamos en un país, ni menos en una ciudad incluyente, perdón. No estamos en una ciudad, caemos en lo mismo, que no estamos en una ciudad incluyente. Tratamos y decimos que ya componer volvemos a lo físico, Ajá. ¿no? De que hay un barandal y ya de que para la silla de rueda, pero en realidad Sí, eso es lo más el inclusivo que salón, tenemos. ajá, así es lo más inclusivo que tenemos. Pero si el salón se adaptara a las necesidades del pequeño y ahora caer en el de que por qué voy a adaptar todo un sistema, o sea, vamos muchísimo, Sí. o sea, son temas que de esto nos podemos desplayar a muchísimos temas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y es algo que en Bolitas Papel tratamos de hacer, que es trabajar en conjunto de la mano de la escuela y del hogar. O sea, siempre tratamos de decir que es Bolitas Papel, casa y escuela. Y es donde nosotros vamos a las escuelas, hacemos visitas escolares y de la mano con las maestras, porque prácticamente es donde más pasan tiempo ahí, casi media vida pasamos en la escuela. Entonces, ¿quién más que no nos conoce que los maestros o las maestras, ¿no? Entonces, y es ahí muchas veces porque
porque volvemos a lo mismo que comenté anteriormente. Cuando decimos algo tiene mal el pequeño, es algo tengo mal yo como papá. Y es donde a veces chocamos, ¿no? Y no es que queramos caer, porque caemos en la ignorancia. Antes decía, no, es que, o he escuchado mucho que me ha pasado, que a mí me lo han dicho, es que antes no existía el autismo. Es que antes no, ahorita todo el autismo se puso de moda. Y en realidad me lo está diciendo una persona que si yo le quiero hablar de lo que no sea tenis o de lo que... Ay, no, eso no pasa ahora. Eso no. Caemos en una persona en que, por ejemplo, yo le quiero hablar de... me lo dice mi abuelito, ¿no? Que lo único que lo que siempre habla son de carros o de mecánica o de que si yo le quiero hablar de otro tema, él ya se molesta y él solamente quiere hablar de la mecánica, que lo vemos tan normal y tan natural que no nos calamos que a lo mejor y es una característica de algún tipo de trastorno. ¿Sí me explico? Entonces, caemos en lo mismo. No significa que no, pero como yo somos tan funcionales que pasamos de desapercibido, ¿no? Sí, yo creo que más que nada porque antes no se hablaba de eso, ¿no? Era como otro tipo de crianza, otro tipo de, pues sí, de cultura en las familias y tal vez como que simplemente eso no existía porque no se conocía y pues uno no conoce lo que no existe. Nos hace muy felices poder recibir al team Bolitas Papel, o sea, tanto Grecia como Luna, que Luna es la Miss que está a cargo con cada uno de los niños. Ella es la que pues prácticamente en cada sesión, cuando están dentro de sus programas, ella es la que les da el seguimiento. Así que bueno, yo le voy a ceder mi lugar al día de hoy porque ella trae mucho que compartirnos y bienvenida, Luna. Adelante. Un aplauso. Hola, mucho gusto, yo soy la Miss Luna. Y vamos a continuar el podcast con un tema que igual es crucial ahorita, más que nada en estos tiempos, que es el autismo. ¿Qué nos puedes decir del autismo? ¿Cómo lo definirías? Y vamos profundizando un poquito más, pero ¿cómo lo definirías? A pesar de que es muy extenso, ¿no? Pero ¿cómo lo explicas? Bueno, TEA, que es el trastorno del espectro autista, bien como dice la palabra, es un espectro. No cada niño con un diagnóstico del TEA es muy diferente la característica que tiene un pequeño a otro, aunque esté dentro del diagnóstico. ¿Por qué? Porque como bien lo dice, podemos imaginarlo una escala de colores, como si fuera un círculo de colores. Entonces no hay como tal cual un color. Antes lo asociaban mucho con lo que es el azul. Ajá. Pero nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta los especialistas que es tan grande la escala, porque antes era como que si el azul cielo, como hay varias tonalidades de azules, por eso fue que cayó en el azul. Okay. Pero ahorita se dieron cuenta que pues se fue evolucionando, ¿no? Y qué es lo que representa en realidad a este trastorno. Entonces se hizo como si fueran los colores. Ahorita, por ejemplo, el trastorno es un trastorno del neurodesarrollo, en donde el pequeño, como es que él es un trastorno es un trastorno en el neurodesarrollo, en cómo el pequeño procesa la información y sus habilidades cómo son realizadas ante lo que es la sociedad o sus contextos. Uh-huh. ¿Y pasa que se puede diagnosticar ya de adulto? Sí. Es muy común. Sí, de hecho, prácticamente mencionan que es más como que común diagnosticarlo de pequeños porque una de las características más es el pequeño no verbal, que es el que no habla. Entonces, cuando caemos a un pequeño, prácticamente se basa mucho en lo que es el lenguaje, porque vuelvo a repetir, es algo como no es algo físico que se vea, pero el lenguaje es algo muy común, que nos damos cuenta si una persona, por ejemplo, si es muda en realidad de nacimiento o simplemente no, ya se le hicieron estudios de lo que es auditivo, si es algo más allá de lo que es en esta parte, ¿no? De respiración o cosas así, y decimos que todo está bien, entonces ¿dónde va? Sabemos que lo que todo manda la indicación es el cerebro. Entonces, el cerebro manda mi información en lo que es el habla para que yo pueda expresar. Entonces, es lo que nosotros realizamos. Nosotros realizamos estimulación en nuestro cerebro, ejercicios cerebrales para que podamos nosotros realizar lo que es el lenguaje. Entonces, como es lo más notorio que llegamos a tener antes de un diagnóstico, principalmente es donde nos damos más cuenta de que algo no está desarrollándose de buena manera. Ok, o sea, de todos los indicadores, el lenguaje es lo que más te puede dar información sobre el trastorno de autismo. Pues es el más detonante, es lo más visual
Ok. Por visual, auditivo, por ejemplo, porque visual me refiero porque pues podemos observar si la persona habla o no, ¿no? Pero, por ejemplo, igual nos damos cuenta de que es una persona hablante, verbal, perdón, una persona verbal tiene lenguaje, pero empezamos lo social. Por eso digo, aquí tampoco el autismo tiene niveles, no es nivel grado 1, ni Ok. grado 2, ni grado 3. Aquí ya se basa en lo que es el apoyo, el nivel de apoyo que requiere. Y antes, por ejemplo, nos canalizábamos en el de que grado 3 era el niño que no hablaba, el niño que no socializaba, el niño, o sea, todo lo mal, lo peor que pudiera tener el grado 3, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Nos dimos cuenta que no nada más es solamente un vínculo en que se tienen que evaluar, hay varias habilidades que se tienen que evaluar, de lo mismo que menciona que es un aspecto, hay varias cosas que se tienen, lo social, emocional, el lenguaje, pero como es lo más, como vuelvo a decir, más visible, por ahí es donde se van. Entonces, y es donde quizás en el lenguaje necesita más apoyo porque no tenemos lenguaje, pero en lo social es que él socializa muy bien. Ok. ¿Me explico? Entonces, Sí. y en esta parte emocional, entonces entonces las etapas ya no son, los apoyos ya no son iguales, o sea, ya no voy a requerir más apoyo en uno voy a requerir más apoyo en uno que otro, entonces ya no se arroja en un grado, sino simplemente dentro de tus habilidades en donde requieres más apoyo. ¿Sí me O sea, antes se estereotipaba más el autismo como el niño retraído, el niño que casi no hablaba, pero, o sea, justamente creo que programas de televisión nos han metido como personajes autistas e inclusivos. Y uno muy característico es Sheldon Cooper, ¿no? El de The Big Bang Theory o el doctor de The Good Doctor, ¿no? Ujú. O sea, personas como muy inteligentes, que Sí. yo creo que también es otro Los han estereotipo, ¿no? catalogado de esa forma. Ujú. Normalmente luego también en los supermercados hay niños que están gritando y están haciendo los famosos berrinches, como le llaman, pero en realidad no saben el trasfondo de lo que están pasando esos niños en sus cabezas para poder controlar su nivel de Sus emociones. Ajá. sus emociones. Entonces, así es como ellos liberan esa energía al momento de gritar, de tirarse al piso, de empezar a pegarse tanto a ellos mismos como a las personas. Es tanto como a una papá, manera de mamá. autorregularse. Así Ujú. es. De hecho, Ok. por ejemplo, en lo que es en Corea, hay un ejercicio que nosotros realizamos aquí en Bolitas, que es el abrazo seguro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño, obviamente, no es que dejemos que él realice la crisis, porque no es que sea un berrinche, sino ya caemos en una crisis, ni que queremos, ¿qué es lo que nosotros no queremos que él ya no tenga crisis? Lo que nosotros no queremos es que él ya no tenga que gritar, que no tenga que golpearse. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y lo que tratamos de hacer? Es que ellos tengan el control y puedan controlarse y regularse al saber que, ok, no es que no quiera que grites, que te golpees, sino que te tienes que autorregular para poder evitar y caer en esa crisis. ¿Sí me explico? Por ejemplo, tenemos a un niño que se llama Mateo, el cual antes él se autorregulaba con violencia, se autorregulaba gritando, golpeando y todo ese tipo de cosas. Entonces ya ahorita, hoy en día, agarra algo que sea como, no sé, un plástico o algo que lo esté moviendo así, y así es como él se autorregula. Y así es como él se puede... Como decir, todo está bien. Ajá, estoy bien, Como estoy regresar en seguro, sí. Ajá. no está pasando nada, y sigue con eso y hace las actividades. Y ya después Ok. deja el movimiento continuo y ya se enfoca en hacer las actividades. Y es otra parte que también nosotros realizamos en Bolitas, porque hay muchos métodos, muchos métodos científicos y otros no tan científicos comprobados que crean que el peor error como padres es creer que me lo van a curar. O sea, los papás buscan cura, el trastorno no se cura, se trabaja y tratamos de darle las herramientas para poderlos ellos tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo sus actividades, pero en realidad no significa que ya se curen, ¿me explico? Simplemente, como por ejemplo, una de las cosas es el autismo, ¿no? Entonces, o el lenguaje, ¿no? Ya habla, pero por ejemplo, en este caso, igual tenemos un pequeñito que no decía ni, no era autismo no verbal,
Sin en cambio, ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, ahora voy yo, ¿no? Pero por ejemplo, como persona, porque que está fuera de esto, ¿qué es lo que piensan, no? Cuando alguien dice tiene autismo, piensan que es una persona que es agresiva, Ajá. piensan que es una persona, vamos los negativos, que es una persona agresiva, que es una persona que no tiene sentimientos, que es una persona que no es empática, que es una persona que no siente, que no entiende, que no habla, que no comprende. Ahora vámonos A los porque nos positivos. vamos a un punto de uno a un extremo. O Ujú. sea, no hay No hay que dar punto cuenta medio. que un autismo no es eso. Ajá. Pero tampoco es un autismo, ay, es que es un angelito muy inteligente, Ajá. o es el más inteligente de O su viven salón. en su mundo. Ajá, Ajá. o en esta parte de que no, él es súper en las matemáticas, es súper, ajá, ok, tiene habilidades desarrolladas muy buenas, por eso es donde yo vuelvo a decir, es funcional, Ajá. pero que le afecta por ejemplo, quizás este pequeño tenga algún trastorno de sueño, o le afecta en lo social, o le afecta en las emociones, o sea, y eso no significa que la persona que es completamente desarrollando todas sus habilidades es porque todos los puntos los tiene desarrolladas como se debe. Ujú. No es que significa que esté en uno más funcional que en Ajá. las otras, ¿sí me explico? Sí. Entonces por eso nos vamos desde que lo peor, que es que grite, golpee, agresivo, mal, y lo mejor que es una persona muy inteligente. Las personas de 10 niños con el diagnóstico, solamente una, o sea, de 10 personas solamente una es la persona súper mega inteligente. Ok. La mayoría nos vamos al punto de normal, a lo que es, o sea, punto medio, a lo que es gritos, golpes, mordeduras, y todo lo demás. Eso no quiere decir tampoco que el niño no pueda llegar a ser ese niño Ujú. inteligente o funcional, pero Funcional. todo es un proceso. Ujú. Todo es un proceso que a algunos padres les cuesta entender ese punto de que ahí nada más lo llevo 1 o 2 meses a terapia y ya con eso mi hijo ya va a estar bien. Cuando se dan cuenta que pasan esos 2 meses y no es así, es cuando ya entramos nosotros con los papás y empezamos a hablar con ellos porque entra esa parte más profunda del famoso luto de los padres al momento de enterarse que su hijo Ujú. tiene autismo. Y hay que comprender que como todo, o sea, la terapia las terapias es un proceso, no, Continuo. Es un ándale, proceso ajá, continuo. es un trabajo continuo, es un trabajo que se requiere mucha consistencia Ujú. en las terapias, hablando en este aspecto de que cuando tenemos un diagnóstico, y yo siempre les pongo el ejemplo de es que como ir al gym, o sea, trato de que porque muchas veces el comprenderlo, trato de hacerlo algo a lo más comprensible, lo más natural, es como por ejemplo, si yo voy al gym, yo pago una mensualidad y no significa que con una mensualidad yo ya voy a salir toda Ajá. delgada, toda marcada. No, es un proceso que tengo que vivir para poder, y no nada más significa ir al gym, significa invertir en mi alimentación, significa invertir en mis proteínas y todas esas cosas, no, de las cosas del gym. Es lo mismo, ahora lo pasamos en lo que son las terapias. No nada más son las terapias, es la terapia y es los trabajos que se realizan en casa, el seguimiento que se realiza en la escuela, que en realidad los papás tengan una estructura y una rutina en nuestras casas, o sea, no nada más es de que voy a terapia, pago y ya se resuelve todo, ¿no? Y en Bolitas Papel le dan este acompañamiento también a los padres, como esta guía de papá, tienes que hacer esto, o de esta manera puedes tratar mejor a tu hijo, o algo así. Sí, de hecho, lo que nosotros realizamos son terapias integrales. Nos enfocamos también, como bien mencionado, desde las emociones hasta todo lo que engloba el desarrollo de los pequeños. Nosotros hemos ido hasta peluquerías a acompañar a los papás y es un proceso de que muchas veces, incluso como terapeutas, pues somos humanos, ¿no? Entonces, algo que le comentaba yo a Mar en fuera de cámaras, era de que nosotros
somos seres humanos y tal cual nos emocionamos cuando hay algún logro con los niños y hemos estado felices, hemos estado llorando, incluso hemos estado en sus primeras palabras y Sí. es algo como un proceso porque ya es un vínculo que nosotros realizamos con las familias y en verdad el acompañamiento que nosotros hacemos con ellos es más allá de lo que es pues paciente y terapeuta, sino es que muchas veces comentan es que no es algo profesional, pero nosotros caemos en la empatía. Y la empatía en los seres humanos tendría que Sí. existir si, en la profesión que tú tengas, ¿me explico? Entonces, obviamente tenemos ciertas cosas de que sabemos que pues somos ajenos a, pero nos incluimos tanto muchas veces en su proceso que es como si fuéramos parte de su vida, más cuando Ujú. vemos a los pequeños, nos ha tocado que son desde bebés y ya, o sea, los vemos crecer, entonces es algo que a veces es ilógico decir, no creamos un vínculo con Sí. esas O personas. sea, han así es. tenido pacientes que de años. Sí, Sí. de hecho, es algo, ¿qué es lo que vuelvo yo a repetir? Porque hemos tenido pacientes que les hemos dado de alta porque tienen una cualidad específica a la que trabajar. Como por ejemplo, como que mencionaba hace rato Mar de la R, ¿no? Teníamos un pacientito de que su dificultad era la pronunciación de la R. Ok, ya se logró esa, ya no hay otra cosa que trabajar con él de la forma del lenguaje, entonces ya se le da de alta, ¿sí me explico? Ujú. Ya si en su momento continúan con lo de las emociones y eso, bueno, pero ya va de la mano, independiente del punto principal. Pero ¿qué es lo que pasa cuando son pequeños con algún trastorno? Que conforme ellos van creciendo, pues evidentemente las dificultades de lo que ellos necesitan desarrollar, pues va creciendo, ¿sí me explico? Ujú. Igual hay que entender que como ellos también van desarrollándose y van madurándose, creamos luego más rápido los avances. Ujú. Entonces, igual ahí la maduración de los pequeños es lo que tenemos que ver Sí. dentro del proceso. O sea, ¿les ha pasado que, por ejemplo, llega un papá con un diagnóstico, ¿no? De que yo creo que mi hijo tiene esto, pero en que en realidad fue algo completamente diferente. Sí, sí Sí. nos ha pasado, sí nos ha pasado varias veces. ocasiones. Bueno, nosotros, dentro de ahí creamos como una red. Ujú. Entre nosotros mismos creamos como una red y de especialistas, porque igual hemos tenido un montón de, por ejemplo, algo que siempre comento yo a los papis, por ejemplo, en lo que es el lenguaje, en lo que es en la zona de aquí de Coatzacoalcos, en realidad no hay un foniatra, que es la persona especialista y certificada o especialista en poder realizar una terapia del lenguaje. ¿Qué nos toca a nosotros como psicólogos, como pedagogos? Tenemos que capacitarnos. Tenemos que capacitarnos porque en esta zona no hay ese especialista o es licenciatura en lenguaje humano o es fonólogo, que son las personas que realizan lo que es la terapia del lenguaje. Entonces, como aquí ni siquiera hay esta carrera, y en la zona de Coatzacoalcos en realidad no hay una persona que realice tenga esa licenciatura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotras? Actualizarnos, capacitarnos para poder brindar ese servicio. Como por ejemplo, igual en Coatzacoalcos, el neuropediatra. El neuropediatra aquí en la ciudad de Coatzacoalcos no contamos con un neuropediatra, lo más cerca es Veracruz o Villa. Ok. ¿Qué han hecho los neuropediatras de aquí de Coatzacoalcos? Se han capacitado, pero hay cositas que siempre tratamos de decirle a los papás, que es como por ejemplo el neuropediatra, es como el pediatra y el médico general. Ujú. El médico general pues ve a los adultos y el pediatra ve a los niños. O sea, no es lo mismo el niño que el adulto. O sea, no es igual. O sea, no es como que, yo llevo a mi hijo con el similares, ¿no? Ajá. No significa que a nosotros como adultos pues sí nos va a curar, ¿no? Pero a un niño que lleva más allá otras situaciones, entonces no es igual. Ujú. Y es ahí la diferencia. ¿Y cuál ha sido uno de los momentos más difíciles que han pasado en Bolitas Papel referente a pacientitos? Bueno, yo sí quiero contar algo. Hay una vivencia que tuvimos la Miss Luna y yo, que caemos mucho, ¿no? De que tratamos de ser muy empáticos con los papás, pero a veces, pues se nos olvida que nosotros también de ahí, pues es que si nosotros sostenemos es
de por ellos, pero pues para darles más, pues también es como que un dar, ¿no? Entonces se les olvida muchas veces que también de ahí nosotros vivimos. O sea, prácticamente pues sí, en realidad hemos estado tan estiradas en ese proceso de que también se les olvidan a veces ellos ser empáticos con nosotros. Entonces, y nosotros tratamos de comprender de que pues viven un duelo y viven un momento, pero hay personas que en realidad no merecen recibir esa empatía, ¿sí me explico? Entonces, no hace mucho nos pasó un incidente con una mamita que, que en verdad, como persona, a mí sí me causó como que hasta la Miss Luna un momento de que ay, quizás estamos haciendo algo mal, pero ya retroalimentándonos y retrocediendo el proceso, son papás que también, porque escuchando, ¿no? En un punto de decir, yo voy a llevar a mi hijo a un neuropediatra para demostrarles que no tiene nada. Ok. ¿No? Entonces es así de, no, nosotros no somos sus enemigos, nosotros al contrario. Si yo no tuviera, pues, a mí la verdad, no es por ser, pero si fuera algo más crudo, no es por ser así de que, pues es que a mí no me interesaría, ¿no? Si tú quieres llevar a tu hijo a un neuropediatra y en realidad, ver que si tiene algún diagnóstico mientras tú me sigas pagando a mí, Ajá. ¿no? Pero sin en cambio nosotros no, nosotros incluso te hemos dicho, si quieren tomen pausas en terapias para poder tener un diagnóstico. ¿Por qué? Porque un diagnóstico certero a nosotros nos ayuda más. A pesar de que aunque las terapias, podemos empezar terapias sin un diagnóstico, con un diagnóstico es muchísimo mejor porque ya sabemos cómo estructurar nuestro programa de terapia. De hecho, nos incluimos mucho en la vida de nuestros niños, tanto así que llegamos a pedirles y exigirles a los papás que lo lleven con el neurólogo, que lo lleven con el neurólogo. Muchas veces insistir en eso para nosotros poder hacer un programa de terapias más a lo que en realidad está necesitando el niño en ese momento. ¿En qué punto ya dicen, saben que es necesario que lo lleven con un neurólogo? Bueno, en que nosotros, bueno, por ejemplo, como la Miss Luna, prácticamente mientras nosotros nos diagnosticamos, en Bonitas Papel aún nos diagnosticamos, porque nosotros bien somos, como vuelvo a repetir, esa es una red, el que ahora sí, el que mucho abarca, ¿no? O el que quiere abarcar todo, porque podríamos decir, no, diagnosticamos y hacemos y eso, pero en realidad nosotros nos interesa dar una buena calidad de servicio de terapia. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No viene con un diagnóstico, nos llega porque por lo regular los mandaron a la escuela, porque muchas veces la escuela es de que ya también están cansadas. Incluso hasta nosotros hemos estado tras bambalinas cuando los papás no están. Decir es que de verdad nosotros ya estamos cansados, ya no sabemos qué hacer, ya le hemos dicho a la mamá. Hasta dicen qué bueno que la mamá ya lo llevó a terapia. Pero a veces esos son los papás que nos cuestan un poquito más de trabajo, porque ahora sí es como de que ya no tengo yo la bolita, se la he hecho, bolita es papel, ¿no? Ajá. Entonces ahora soy la bolita, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros tratamos de, eso sí es muy importante, aquí, hablar con los padres, explicarles, aquí lo que nos interesa no es, y siempre hemos dicho, no es defensores, sino educadores, tratar de enseñarles, tratar de que ellos comprendan un poco más y tratar de que llevar todo es un proceso, tanto desde que, porque no nada más es llevarlo al neuropediatra, también caemos cuando cae medicación y cuando los papás no quieren medicar a sus pequeños, que se van a volver adictos, que se van a volver dependientes, y es como que tratar de reeducar todos esos pensamientos y todas esas creencias que venimos arrastrando, pero imagínense desde los papás, ¿sí me explico? Entonces ya muchas veces, y eso fue lo que nos pasó hace un poco, la verdad, eso siento yo que también como humanos, somos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Soltar. Sí. Soltar porque era algo ya tan desgastante para nosotros el hecho de que, pensábamos y decíamos y se le comentaban a los papás, hasta que tuvimos ese comentario de que yo voy a llevar para demostrar que no tiene nada. Entonces dijimos, ya no podemos hacer más, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos? Soltar a ese paciente y decirles, lo sentimos, ya no le podemos brindar el servicio, porque prácticamente tampoco nos está ayudando a tener un avance. Y al rato, ¿en quién cae la responsabilidad? En nosotros, ¿no? Es ahí donde el verdadero reto es en los papás y no tanto en el niño, ¿no? Sí, Así es. sí, entonces, y a veces es ahí donde solemos tener, ¿no? Pues, diferencias.
¿Crees que hoy se diagnostica más el autismo que antes? Sí, de hecho, no es que ahora se diagnostique más, sino que ahora se tiene más la conciencia de lo que es el TEA. Antes los pequeños eran vistos como personas con esquizofrenia. Entonces, incluso hasta las terapias eran con electroshock. Entonces, Sí. esto estoy hablando Ajá, o sea, hace de los muchos años. 80, 70, 60, ¿no? Que son historias de que, por ejemplo, el autismo empezó con el famoso Asperger. Ajá. Entonces, que eran personas que, que ahorita el Asperger ya dejó de existir. Bueno, no dejó de existir, corrijo ahí, simplemente se incluyó en lo que es El en el espectro. TEA y ya es todo un conjunto, o sea, ya no es un pequeño con Asperger, no es un pequeño con autismo, pero antes se generalizaba con Asperger porque eran funcionales, porque tenían lenguaje, porque ibas de escuela, porque hacía caso, cositas así, entonces, pero habían aún así como que flechitas o rayitos que decían no cae en lo neurotípico, ¿no? Entonces, y antes, te vuelvo a decir, antes los niños acá que eran, ¿no? Que antes era grado 3, ¿no? Que ahorita el apoyo es más, eran canonizados como esquizofrénicos. Entonces les daban electroshock, les daban, no, una cosa muy fea, que ahora, por ejemplo, antes era mucho la terapia ABA, como te digo, hay infinidades de formas de trabajar, o de realizar. Entonces, como todo ha ido evolucionando, así tal cual ha ido evolucionando el cómo conocer, Ujú. pero no significa que no ha existido o que apenas es de ahorita, sino ha ido evolucionando la conciencia y el conocimiento de eso, del trastorno. Y ya para concluir esta charla, ¿cómo podemos como sociedad mejorar en ser más empáticos, más inclusivos con los niños neurodivergentes? Bueno, primero que nada sería cambiar la idea de corregirlos por la de comprender, incluir y acompañar a los niños. Por ejemplo, hubo una vez en la que me tocó ser maestra sombra de un niño con autismo. Entonces, al entrar yo al salón, muchos niños no aceptaban, les molestaba que el niño gritara, que esto, que el otro. Entonces, ¿qué es lo que yo hice junto con la Miss? Yo instruir a la Miss y explicarle qué es lo que ella podría implementar en su salón con los niños para que ellos comprendieran y aceptaran también que el niño tenía pues una condición. Entonces, lo que yo hice fue hablar con los niños y los niños al momento de explicarles, ellos entendían y al momento de pasar, no sé, a una actividad fuera del aula, los niños podían decirles a los otros niños que no tenían la comprensión, no, es que él tiene autismo, tenemos que hablar bajito, o, X o Y, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que en mi experiencia me ha ayudado a guiar a los niños en este punto, los niños, a que acepten y acompañen a los niños con autismo. Claro, sí. Y otra cosa importante es crear espacios como estos, espacios en donde podamos expresarnos, a que ustedes puedan ver y conocer un poco más allá de lo que significa un trastorno o lo que significa el neurodesarrollo. Creo que abriendo espacios como estos, porque no muchas personas se abren a que hablemos estos temas, es también incluir, porque estamos dando cuenta de que son temas importantes a poder expresar. También es entender y comprender antes de juzgar lo que nosotros y cambiar mucho nuestra forma de comunicarnos. La forma de comunicarnos no nada más es el hablar. Hay muchas formas en las que nosotros nos podemos comunicar y los pequeños no es que significa que no sepan expresarse, simplemente nosotros no tenemos el conocimiento de poder comprender cómo ellos se expresan. Entonces, más que nada podrían ser esas cosas. Por ejemplo, vi un video en Instagram que una mamá estaba hablando y decía, no, mi hijo sufre de autismo. Y el niño dice, no, mamá, no sufro, solo lo tengo. O sea, es como muchas veces como personas fuera del espectro o que quizá lo vemos desde afuera, pensamos que el niño por dentro está sufriendo, o que el niño está mal, o sea, está triste porque lo tiene. Muchas veces estos niños, pues por dentro están felices, ¿no? Es como, pues se sienten uno más de los demás.
Entonces, creo que sí tenemos que mejorar como sociedad, crear más espacios y creo que también una de las partes importantes, como mencionábamos, es el sistema educativo que tiene que mejorar y ser más inclusivo, entender que hay muchas maneras de aprender, no todos aprendemos de la misma manera, entonces creo que sí nos falta evolucionar como sociedad en México, en la ciudad. Y creo que también había visto un video donde, no me acuerdo si era, creo que en Estados Unidos, había como salas de donde te podías meter y ya no tenías ni como ningún estímulo, ¿no? Entonces, Regular. ajá, para regularte, o sea, era una sala que no había ruidos, no había como tantos estímulos visuales. Entonces, creo que más cosas sí podrían apoyar, ¿no? De hecho, Sí. en Japón tienen unos sillones en los que los niños con autismo, bueno, las personas adultas con autismo, están entrando como en esa parte de crisis, se sientan en ese mueble y el mueble los aprieta, como si Ok. los abrazara. Ajá. Entonces eso los ayuda a que se calmen, se regulen y ya puedan continuar con su día. Pero sí ahí en las plazas normal, así como las de aquí, pero que te masajean, no, ellos a ellos Ah, qué padre, sí, sí, Sí. porque bueno, o sea, con tal de incluir a una persona neurodivergente, pues la sacas a pasear, ¿no? Pero quizás en ese momento, pues se desregula todo su sistema y qué mejor que haya como ese tipo de cosas que la sociedad pone, que el gobierno pone, pues para apoyarlos en casos extremos, Sí, ¿no? de hecho aquí no, pero sí, como dices, mencionas tú en Estados Unidos o Canadá, existe, por ejemplo, la hora neurodivergente, por ejemplo, en tiendas. Ok, ¿Qué es lo que pasa? Que creo que hay una que es en Walmart. Hay un horario específico porque hay adultos con el ujú, trastorno. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Llegas a las tiendas y todo es luz, todo es brillo y brillo. ok, Entonces, muchas veces eso suele desregular, ajá. desregular al adulto. ¿Qué es lo que pasa? Hay una hora específica y hay días específicos y un horario en donde las luces se vuelven tenuas, la música se vuelve tenua y así ya permite al adulto con este trastorno poder realizar sus compras. ¿Sí me explico? Ujú. Que aquí quizás puedan implementar igual en restaurantes, en tiendas comerciales, o sea, de esa forma, como que inclusivas, que es las que gotitas a gotitas que se Ujú. puedan realizar para poder crecer en esta parte del autismo. ¿Qué es lo que pasa aquí muchas veces? Y es lo que generalmente se le comentan a los papás. Si queremos tener una sociedad con inclusiva, Ajá. pero tenemos que estar ahorita crudamente de que la inclusividad no es de la sociedad hacia nosotros, sino de nosotros, a nosotros me refiero a Ajá. niños con neurodivergentes, a la Sí. sociedad, que debería de ser al revés. ¿Sí me Ok, explico? ujú. Pero como ahorita somos quizás un poquito, una sociedad muy poca o un núcleo muy poco, que pensamos que con ciertos destellitos pueden ayudar y en efectivamente, porque así conforme ahorita, por ejemplo, digo, abren espacios como este, ¿no? En el rato quizás Walmart lo realice aquí, o igual creo que McDonald's en otros países realizan esas actividades, y de poco a poco se vaya duplicando hasta crear un todos, ¿no? Sí, claro. Ujú. Pues bueno, muchas gracias por este espacio que nos dieron acá para hablar de esos temas tan importantes. Sus redes sociales para que lo sigan. Bueno, estamos en las redes sociales como Bolitas Papel, así, tanto como en Instagram y en Facebook, y ahí nos pueden visitar. Pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.